delante de su presencia. También le damos la bienvenida a los que nos vayan a estar viendo por medio de las redes sociales, ya sea más tarde, ya sea cualquier día. Al cabo, pues ahí queda grabado. Imagínense qué bueno, qué maravilloso es Dios. Pero siempre digo, jamás va a ser lo mismo, ¿verdad? Jamás va a ser lo mismo estar personalmente y que estar detrás. Pero bueno, bendito sea Dios. Déjenme, me conecto aquí, ya el tiempo va corriendo. Vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Ustedes, amigos, hermanos, siéntanse en casa. Esta es la casa del Señor, pero es su casa también. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Padre, buen Dios, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor. Aquí el principal de todo es tu Santo Espíritu. Te pido, Dios bendito, que en esta hora tú me des, Señor amado, una lengua como pluma de escribiente, Señor, que pueda, Señor, llegar hasta lo más profundo de los corazones que en esta hora, Señor, se han tomado de su tiempo para poder venir aquí, Señor, y escuchar y entender también, Señor, el consejo de la palabra que tú tienes para con cada uno de nosotros en esta hora, Señor. Te damos gracias, yo te doy gracias por cada uno de ellos, Señor, aún los que se nos vayan a agregar más tarde, Padre, si es que tuvieran algún problema de tráfico, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Pero mientras tanto nosotros nos vamos a alimentar de la palabra, Señor. Bendecimos a la distancia, Señor, la vida de nuestro apóstol, Señor, quien es nuestra cobertura terrenal, sabiendo, bendito Dios, que tú eres nuestra cobertura principal, Señor. Pero te pedimos que de esa misma unción del que tú has derramado sobre su cabeza, Señor, corra por sus barbas hasta llegar a las vestiduras, como lo dice tu palabra, Señor, y así poder nosotros recibir ese alimento, ese maná que tú tienes para con cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, amados. El Señor les bendiga. Amén. Poderoso es nuestro Señor Jesús. Vamos a platicar en esta tarde, amados, bajo el tema La casa de mi Padre. Creo que ya está ahí. Gloria a Dios. Mire, le voy a leer aquí en Juan 14, 2 y 3. Le voy a leer aquí. Le leo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Dice así: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, aquí Jesús hablando, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Aquí fue Jesús el que está hablando, amados. Mire, que dice que en la casa de su Padre hay muchas moradas, es decir, hay muchos lugares, porque luego ahí dice, me voy a preparar un lugar para vosotros. O sea, para cada uno de nosotros, hermano, Jesús ha preparado un lugar, porque Él dice así, y me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Mire que el Señor Jesús, usted sabe, Él vino a la tierra, se hizo hombre, como usted, como yo, hombre. Hay quien que dice, Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Eso solo lo hace 200%, hermano. Pero Jesús es Dios, fue Dios y será Dios para siempre. Entonces, pero Él aquí dice que Él está preparando un lugar para que donde Él esté, usted allí y yo también estemos con Él. Eso quiere decir que nosotros no somos eternos en esta tierra. Él nos hizo a nosotros, hermano, para la alabanza de su nombre. Esa es la razón que Él nos hizo, lo demostró cuando sacó el pueblo de Israel
de que estaba esclavizado en Egipto, le decía a Faraón por medio de Moisés, le decía, deja ir a mi pueblo para que mi pueblo me adore en el desierto. Entonces, para eso Dios nos hizo. Pero el pecado, ¿verdad? Ese nos fue desviando, nos desvió, mejor dicho. Nos desvió y entonces es por esa razón es de que, hermano, la mayoría no le adora a Dios. Pero la razón es esa. Por eso Él dice, yo voy y les voy a preparar un lugar. Todo aquel que crea en mí, este vivirá conmigo para siempre. Quiere decir que Jesús, hermano, va a venir en las nubes un día. Y entonces, y nosotros nos vamos a juntar con Él allá en las nubes. Mire, fíjese bien, porque a veces uno, por cuestiones, cualquiera sea la razón, muchas veces uno ni siquiera piensa en esas cosas. Pero Él para eso nos hizo a nosotros, para que lo adoremos a Él y un día estemos con Él para siempre. Porque hermanos, déjeme decirle que el tiempo que vivamos en esta tierra, ya sea cualquier cantidad de años, vamos a poner 30, 40, 60, 80, 100, como un amigo que yo tengo que dice que su papá vivió 133 años. Imagínese, hermano, allá en África. Pero imagínese todo ese tiempo que él vivió, no importa, eso era bien poquitito comparado con lo que aquí Jesús está explicando que tiene preparado para usted y para mí. O sea, cualquier cantidad de años que vivamos va a ser poquito comparado a una eternidad. Mire qué tremendo. Entonces, hay muchos lugares en la casa del Padre. Y yo aquí saqué unas pequeñas cositas que se los quiero desglosar un poco. Dice, como número 1, la casa del Padre es un lugar preparado por Cristo. Él es el que dijo, allí lo leyó usted juntamente conmigo. Dice que Él lo preparó. Entonces, es decir que nuestro verdadero hogar está con el Padre. Allí está nuestro verdadero hogar. Muchas veces nosotros nos encariñamos de esta tierra, ¿verdad? Y queremos estar viviendo aquí en esta tierra para siempre. A ver, ¿cuántos se quieren morir? Nadie, ¿verdad? Que nadie se quiere morir. Mas, sin embargo, dice que nuestro verdadero hogar está allá con el Padre. Entonces, esto a nosotros nos recuerda que nuestro destino final es ese. Cualquiera, hermano, cualquiera de nosotros, nuestro destino final no es esta tierra. Está en la presencia del Señor. Allí está nuestro destino final. Entonces, como número 2, la casa del Padre tiene lugar para todos los que creen. Porque esto de eso se trata, hermano, de creer. Todos creemos en algo, ¿verdad? En cualquier cosa, pero creemos. Pero aquí lo que Él nos está invitando a nosotros es que nosotros creamos en Él. Por eso Jesús dijo, muchas moradas hay, muchos lugares hay, es decir, muchas casas hay. Entonces, mire, hermano, esto muestra la amplitud del amor de Dios. Él desea que nadie se pierda. Él, por eso es que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, dice una versión, pero otra versión dice único. Así dice, su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mire lo que dice segunda de Pedro, el apóstol aquí hablando, el apóstol Pedro dice, en el 3:9 dice, no es que Dios sea lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera, dice esta versión. Hay otra versión, la Reina Valera dice, que perezca. Entonces, sino que todos vuelvan a obedecerle. Eso quiere decir, hermanos, que un día nosotros fuimos obedientes, ¿verdad? Porque dice, sino que todos vuelvan a obedecerle. Quiere decir que un día, hermano, usted y yo éramos obedientes al Señor. Eso nos está diciendo ahí, mire qué tremendo. Entonces, como número 4 dice, el camino hacia la casa del Padre es Jesucristo. Ese es el único camino, hermano. Mire, ahorita lo vamos a ver el versículo para confirmar lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque el único camino
es Jesucristo. Él mismo lo dijo allí, mire, en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino. ¿Quieren saber cuál es el camino para llegar al Padre? Dijo Jesús, yo soy. Y luego dijo, y la verdad y la vida. Mire, porque todos andamos buscando siempre una verdad, pero la verdad está en Cristo. Él es el camino, Él es la verdad. Y cuando dice allí, y la vida, es por la vida eterna que Él tiene para con cada uno de nosotros. ¿Sabía usted que todos ustedes y yo, somos eternos? Somos eternos, hermano. Mire, tenemos un espíritu, tenemos un alma, pero este cuerpo tan maravilloso, tan precioso que tenemos nosotros, un día, hermano, ese va a ser vuelto, pues se lo van a comer en algunas ocasiones los gusanos, a otros los van a quemar, otros hermanos, usted y yo, todos los que estamos aquí, los que nos están viendo, nos vayan a ver más tarde, nos vamos a ir arrebatados. Nos vamos a llevar este cuerpo. Pero mire, dice que el único camino es Él. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero aquí es lo que a mí me llama la atención y quiero que usted preste mucha atención también a esto. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es de que por medio de Cristo, un día, hermanos, mire, nosotros vamos a poderle ver el rostro al Padre. Sabía que usted es antiguo, usted y yo estamos desde antes de que este mundo fuera creado. Existía usted y yo. Pero el versículo se lo voy a deber, al menos que alguien me ayudara por ahí a encontrarlo, ¿verdad? Porque el versículo dice así de esta manera, que nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, quiere decir que aunque estamos aquí, en ese tiempo ya estamos allá sentados con Él. Bueno, pero déjeme continuar porque no es eso en lo que sí quiero llegar. Entonces, ¿ya lo tienes? Oh, ok, está bien, no te preocupes. Miren, como número 4 dice, vivamos como ciudadanos de la casa del Padre. Así es como usted y yo debemos de vivir estando aquí en esta tierra, como ciudadanos de la casa del Padre. ¿Por qué, hermano? Porque fíjense que aquí yo dejé allí algo colgado con lo que dije. Porque muchas veces nosotros creemos que por medio de obras o una religión podemos ver el rostro del Padre, pero no. Solamente es por medio de Cristo. Pero mire lo que dice Filipenses 3:20, dice, nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo. Diga conmigo, soy ciudadano del cielo. Ajá, y mire, dice, y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Él es el único, amado hermano, que por medio de Él un día vamos a poder ver el rostro del Padre. Mire qué tremendo, qué maravilloso. Entonces, nosotros esperamos ese día y debemos vivir en santidad, en amor y en obediencia a Él. Solamente así, hermanos. Es bien, está fácil, ¿verdad que está fácil? Vivir en santidad, en obediencia a Dios. No, es muy difícil eso. Pero ¿sabe qué? Por eso es de que Él nos regala al Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me voy, cuando estaba con los discípulos, pero les enviaré el otro consolador, el Espíritu de verdad. Fíjese bien, porque eso, cuando Cristo dijo el Espíritu de verdad, quiere decir que hay otros espíritus y estos son de mentira. Entonces, pero Él dijo, el Espíritu de verdad que estará con ustedes hasta el final de los tiempos. Mire qué maravilloso es el Señor. Entonces, pero el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a usted y a mí. No porque yo le esté hablando de aquí de enfrente significa que, hermano, yo ya la tengo hecha. No. El Espíritu Santo es el que me ayuda a mí también, hermano, a vivir en santidad y en obediencia a Dios. ¿Se da cuenta? Bendito sea Dios. Porque de lo contrario, mire, el Señor, Él limpia el templo. Y yo estaba analizando esto porque mire lo que dice Juan 2:15. Dice, Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todo
a todos del templo. Se lo puse ahí con azul, del templo. Estaban dentro de un templo. Y dice, echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo, saquen todas esas cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi padre en un, dice esta versión, mercado. Y en otra versión dice un lugar de comercio, un lugar donde se comerciaba cosas. Entonces, mire, esto, los versículos anteriores a este, era cuando Cristo apenas estaba empezando su ministerio. ¿Se acuerda de que cuando en los versículos anteriores dice de que había unas bodas de Caná? Y que cuando él llegó a esa boda se había acabado el vino. Fue uno de los el primer milagro que hizo Jesús en esa boda. El convertir el agua en el mejor vino, como lo dijo el que la servía. Dijo, este es el mejor vino. Dijo. Entonces ese fue el milagro que Jesús hizo, el primero. Entonces, luego de eso, dice de que surge lo que aquí está pasando, que dice de que él llegó al templo, echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas, volteó las mesas. No sé si ustedes han visto alguna película de Jesús. ¿Cuántos han visto una película de Jesús? Nadie. Todos, ¿verdad? De alguna manera hemos visto una. Que usted se fija que dice de que entró en el templo y empezó a tirar todo y lo que pasó. Pero mire, esas películas a veces son un poquito mentirosas. No todas van a la luz de la palabra, pero imagínese usted esta pequeña iglesia. Imagínese que aquí hubieran ovejas, hubieran ganados, caballos, hubieran todo tipo de esos animales. ¿Cuántos han visto un lugar así? ¿Sabe que hoy lo miro yo todos los días porque trabajo en un lugar donde hay caballos, hay de todo tipo de animales? Y viera qué sucio es ese lugar. Hay un mosquero terrible en ese lugar. Imagínense, hermanos, que en un lugar así, en el templo, se estaban vendiendo palomas, se estaban vendiendo ovejas. Dice de que cambiaban, porque habían cambistas, intercambiaban dinero ahí en el lugar. Entonces, pero dijo Jesús allí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. ¿Usted ha visto un mercado? Hermano, es un lugar terrible. Es un lugar feo. Entonces, voy para un lugar, no me mire así como de qué está hablando, se desvió el tema. No, vamos para un lugar. Mire, fíjese aquí lo que sucedió en Mateo 21. Ya aquí, si usted lee los versículos anteriores, ya habían pasado 3 años de lo que había pasado aquí. Entonces, años porque Cristo, él ya estaba anunciando su muerte. Fue el día en que él entró al templo. ¿Se acuerda que le pusieron ramos y decían Hosana al hijo de David y todo eso? Entonces, ya eran sus últimos momentos, podemos decirlo de esa manera, que él iba a estar aquí en este momento. Dice, y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Hermano, aquí ya le cambió el Señor. El Señor Jesús, al principio allá, él dijo, la casa de mi Padre, ustedes la han convertido en un mercado, en un lugar de que se comercia. Pero aquí ya él está diciendo, mi casa será llamada casa de oración. Pero vosotros, le dijo, la habéis o la estáis haciendo cueva de ladrones.
Y yo le traje aquí un dibujito, mire, que este dibujito lo pedí prestado por ahí. Se fija que ahí hay una casita. Oh, hermanos, perdónenme, ¿qué ha pasado aquí? Pensé que ustedes estaban conmigo, pero veo que no. ¿Qué sucedió? A ver. ¿Ahora? Se frizó. Santo Dios, se la voy a tener que dibujar. Oh, ya está. Ay, bendito sea el Señor. Porque entonces van a decir ustedes que yo les estoy mintiendo. Yo no quiero que piensen eso. Entonces, si usted se fijó, allá hay una casa que está toda iluminada. Se volvió a frizar. Ok. No sé qué está pasando. Ya tiene varias veces que sucede eso. Entonces dice, mira, ahí hay una casa que tiene brillo, que tiene, ¿verdad? Está bien adornada y a esa es la casa del Padre. Entonces Jesús dijo que esa casa, la primera casa que usted mira, es una casa de oración, ¿verdad? Eso es lo que leímos aquí arriba. Mi casa será llamada casa de oración. Entonces, luego Él les dijo, ustedes la convirtieron en una casa de comercio o un mercado, como leímos esa versión. Entonces, si se fija que después hay una casita más pequeña, si la mira ahí, no la miran, Dios santo, ¿qué está pasando aquí? Si no, se lo voy a tener que dibujar préstame la esta. Bendito sea Dios, poderoso es el Señor Jesús santo. Yo creo que no pagaron el internet hoy esta vez aquí. Bendito sea Dios. Entonces Jesús dijo, ustedes la convirtieron en casa de comercio. Entonces aquí empezó a haber una pequeña involución, empezó a descender. Ya no era la casa del Padre, ya no era la casa de oración, sino que empezó a bajar. Ahora bien, pero si usted se fija con letras moradas allí, allá atrás dice, cueva de ladrones. Ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Entonces, esa casa del Padre, esa casa de oración, fue descendiendo. ¿Por qué? Porque, mira hermano, fue descendiendo porque la empezaron a convertir en un lugar de compra y venta, de intercambio. Entonces, al hacer eso, hermano, una casa, estamos hablando de la casa del Señor. Al hacer eso, va involucionando, va bajando, de manera que Cristo termina diciendo ya en Mateos, aquí el 21, el 13, dice, pero ustedes la han convertido, les decía, en cueva de ladrones. Entonces, si usted se fija allí, porque se me hizo bien difícil ponerle una flechita allí, entre la última casa, que es la de comercio, y la cueva, hay un cuadrito ahí que yo le puse con una flechita. Entonces, eso, no sé si usted lo logra distinguir, eso es una involución. O sea, quiere decir que bajó de nivel de tal manera, pero ¿qué fue lo que ocasionó esa involución? ¿Qué descuido tuvieron, hermanos? Que la casa que se supone que tenía que ser de oración, la tenían, hermanos, vendiendo animales, vendiendo ganado, vendiendo palomas, vendiendo todas esas cosas. ¿Qué fue lo que ocasionó? Se empezaron a desviar. Se empezaron a desviar del verdadero propósito por el cual, ¿se acuerda que empezamos diciendo que Dios nos ha hecho a nosotros para su alabanza y para su adoración de Él? Pero ellos la habían convertido, la casa del Señor aquí, hermano. Esta casa se supone que era la casa que ellos tenían que utilizar para ir y adorar a Dios, pero ellos por cualquiera sea la razón, por el desvío, que perdieron la visión, el verdadero propósito por el que se debe de utilizar la casa del Padre, la casa de oración, ellos empezaron a desviarse. Mire qué tremendo, hermano, porque eso es de lo que usted y yo nos tenemos que cuidar. Mire, vaya,
involucionaron de tal manera que ya la habían convertido en una cueva de ladrones. O sea que ya eso había caído de una manera. Por eso, hermanos, por eso es de que el Señor Jesús empezó a hacer un látigo y lo trenzó, pienso yo, me imagino, de esos cueros, y empezó a hacer azotes ahí, hermano. Porque ¿qué sentiría usted, hermano, si usted viniera a encontrar aquí, que por aquí unos marranitos, que por allá otras cosas, y compra y venta de eso? Hermano, ¿qué sentiría? Imagínese el olor en ese lugar. Imagínese los animales no avisan cuando van a ir del baño ni nada. Eso no les importa, hermano. Imagínense a lo que olía, en qué se había convertido la casa del Señor. La casa que se supone que debería de ser de oración. Mire, hermano, qué tremendo. Entonces, allí había habido una involución. Había ido bajando el nivel espiritual que debería de haber. Y entonces hay una palabra en la Biblia, que es esta palabra que se llama Bet. Esa palabra en hebreo significa casa. Entonces, y se dice en algunas versiones como el diccionario Strong, se dice Bayit o se dice Beit, pero significa casa, significa hogar, significa lugar. ¿Se acuerda? Estoy preparando lugares, ¿ah? Significa familia también y significa lo que acabamos de leer, que era el templo. Entonces, la palabra Bet, eso significa casa. Entonces, Jesús visitó por lo menos, ahí le pongo yo 5 lugares donde empieza la palabra con Bet. Bet significa casa. Pero si usted se fija, Bet Lehem en Mateo, está en Mateo 2.1, la Biblia versión textual, tercera edición. Ahí ellos lo ponen así, de esa manera, Betlehem. ¿Por qué? Porque significa la casa del pan. Eso significa Betlehem. Pero en español, en la mayoría de Biblias, lo ponen Belén, que es la casa, pues, ¿verdad?, del pan. Entonces, hay otro pueblo donde Jesús estuvo también, que se llamaba Betsaida. Está en Mateo 11.21. Y hay otro que se llama Betfagé, así se llama. Es que el problema de las palabras. Pero mire, eso también está en Mateo 21.1. Y también estuvo en otra ciudad que se llamaba Betania, que está en Mateo 21.17. Pero Betesda, esa no es una ciudad, ese es un estanque. Y ahorita vamos a ir ahí, pero yo quiero que usted vea lo que eso significa. Betesda, en algunas versiones se dice Betzata, pero en esta versión que yo le quiero enseñar ahorita se dice Betesda, y eso significa la casa de misericordia. Diga conmigo, casa de misericordia. Entonces, y está aquí, mire. Dice así, Juan 5:1-3, dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Entonces, ¿se acuerda? Y yo por eso se lo agregué, yo lo que usted mira en rojo se lo agregué para que nos recordemos lo que significa Betesda. Significa casa de misericordia en ese diccionario IBE. Entonces, dice, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Entonces, yo aquí quiero explicarle, porque sé que hasta ahorita tal vez no me han entendido. Esto, mire. Según el libro de Apocalipsis 21, del 12 al 16, dice que la Nueva Jerusalén es más o menos así cuadrada. Ay, perdón el cuadro, ¿verdad?
Y dice que esa tenía al norte, este sería el este de aquí sería el sur, ¿verdad? Y este sería el oeste. ¿Ok? Entonces, dice de que la Nueva Jerusalén, dice que tiene, si usted, vamos a ir a Apocalipsis para que vea lo que dice Apocalipsis 21, ¿qué le dije? 21:12. Solo vamos a leer un poquito para que más o menos se ubique. ¿A qué me refiero aquí? Vamos a desaparecer un par de Biblias aquí y nos quedamos con esta. Apocalipsis 21, ¿qué le dije? 15, 12. Ok. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y las 12 puertas, 12 ángeles, y nombres escritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente, 3 puertas. ¿Cuál es el oriente? Este es el oriente. Tenía 3 puertas. 1, 2, 3. ¿Ah? Y luego, dice ahí, al oriente tenía 3 puertas. En el norte también tenía 3 puertas. En el sur tenía 3 puertas. Y en el occidente también tenía 3 puertas. ¿Ok? Estoy borrando para ponerle puertas. Mire, hermano. Ahí téngame paciencia usted, oiga. ¿Ok? Son 3 puertas. Usted imagínese que son 3 puertas estas. Entonces, ¿por qué la hice cuadrada? Porque Apocalipsis aquí dice que era cuadrada. La Nueva Jerusalén es cuadrada. Entonces, pero como el diseño de que está en el cielo es el que está aquí en la tierra, vamos a suponer que Jerusalén de ahorita es cuadrada también. ¿Verdad? Entonces, regresemos a nuestra, aquí. Entonces, aquí, dice el versículo 10. Porque si usted se fija aquí, en Juan 5:1 dice, después de estas cosas había una gran fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Entonces, usted y yo sabemos cuál es la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas es Jesús. Mire. Está en Juan 10:7, dice, entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ok, entonces, pero mire qué tremendo, hermano, porque dice el libro de Apocalipsis, usted en casa le dejo de tarea que lea Apocalipsis 21 del 12 al 21. Allí está escrito detalladamente cómo es la Nueva Jerusalén. Porque allí dice que había un ángel y entonces ese ángel, esta cosa me cuesta destaparla, macho. Vamos a poner que aquí hay un ángel, un ejemplo. Usted imagínese que es un ángel, ¿verdad? Ahí, en una de las puertas. Entonces dice que allí, junto a la puerta, ¿verdad? Lo que acabamos de leer aquí dice que había un estanque llamado en hebreo Betesda, que significa la casa de misericordia. Entonces, el estanque, más o menos, usted imagínese este estanque aquí, ¿verdad? Este es agua, o si quiere el agua así, es agua, un estanque que tiene agua. Ahora bien, ese estanque, hermanos, ¿sí me estoy dando a entender? Tal vez. Vamos a llegar a un lugar, espérenme. Entonces, ese estanque dice de que allí, ¿verdad? Según lo que dice aquí este versículo, llamado en hebreo, el cual tiene 5 pórticos, o sea, es decir, que este estanque tiene 5 pórticos. No, yo creo que estoy haciendo 8 aquí. A ver, usted imagínese que son 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5, así, ¿verdad? Y dice que tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Mire lo que estaba pasando ahí en ese lugar, hermano. ¿Qué es un lugar
donde hay un estanque. ¿Qué es un lugar? Usted se imagina, hermano, un lugar donde el agua no sale para ningún lado y está ahí estancada. Y ellos llegaban y se bañaban ahí en ese lugar. O sea, es decir, allí ellos se arreglaban, porque ese es un lugar allá en el desierto, hermano. Pero dice que allí en ese momento habían 5 pórticos, que está hablando, ¿verdad? De los 5 pórticos que hay allí, dice de que hacía una multitud de enfermos. Entonces, en la Biblia, mire, ese es Juan 5, del 1 al 3. Pero en la Biblia esta, hermano, yo quiero que vea esto, porque aquí creo que ya vamos a ir ubicándonos en Juan 5, 2, vamos a poner el 2. Pero quiero ponerles más Biblias. Mire, se fija que en estas Biblias, el versículo 4 no aparece en algunas. Por ejemplo, la que está allá es la Nueva Traducción Viviente, la que está de este lado es la Biblia textual, tercera edición, y también así como esas Biblias están estas otras que tampoco lo tienen, el versículo 4, también está la traducción actual, mire, no lo tiene tampoco. Entonces hay varias Biblias que no tienen el versículo 4, pero esta versión de en medio sí la tiene. Ahorita le digo por qué. Porque dice ahí que porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Se da cuenta? Ahora bien, traigámonos esto. ¿Se acuerda qué significa Bet, verdad? Significa casa. Traigámoslo esto, hermanos, a la familia. Yo sé que no es un servicio familiar, sino que es un servicio devocional. Pero mire, todo por el mismo precio, como dirige el apóstol Germán, creo que es que dice eso. Entonces, mire, fíjese de que dice, ¿verdad?, que había habido una involución en el templo. Ok, pues vaya, le voy a poner un ejemplo el día ahorita, para que nos demos a entender. ¿Por qué perdió Argentina? Los que lo vieron, los que no lo vieron. ¿Se fijó que hubo una involución ahí? Messi, hermano, no estaba jugando para nada. Solo andaba ahí nada más caminando. No, esa fue una involución. Y a causa de esa involución, perdió Argentina. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Porque cuando uno, hermano, está pensando en formar una familia, un matrimonio, uno dice, bueno, si lo hace, ¿verdad? En el Evangelio, dice, yo quiero tener un hogar, una casa, y uno empieza a pensar en las cosas que podría tener cuando uno se casa con la persona que uno ama. Pienso que eso, hermano, hasta un inconverso tal vez lo piensa también, de que diga, no, pues yo deseo con todo mi corazón de que la esposa que yo tenga sea una buena mujer y yo pues obviamente voy a ser un buen hombre y voy a tratar la manera de que nosotros tengamos un hogar, tengamos nuestros hijos, tengamos todo. Pero hermano, a veces cuando hay desacuerdos, no hay comunión, no hay no se interactúa, no se comunica las cosas. En el hogar puede haber una pequeña involución y se empiezan a sacar los defectos, se empiezan a sacar las cosas que podían haber sido mejor, pero que sin embargo no están pasando como nosotros nos las soñamos cuando estábamos solteros. Entonces, hubo una involución. Aquí, en este lugar, dijo Jesús, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, Juan 5:2 dice, y hay en Jerusalén, eso lo acabamos de leer en un versículo atrás, solo lo quise traer para acá para que usted vea lo que había. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda. Ese estanque se dice la casa
de la misericordia, ¿se acuerdan? Entonces, que tiene 5 pórticos. Entonces, yo aquí le hice la Jerusalén, pero este Betesda es un estanque. Y en ese estanque, hermano, dice, según la versión esa que leímos que estaba en medio, dice que bajaba un ángel. Y estaban ahí, ¿qué? Paralíticos, había gente enferma, había gente, pero había alguien más allí. Si usted lee el 5, dice que Jesús estaba ahí. Entonces, este ángel que según descendía de tanto en tanto para que los paralíticos fueran sanados, no era un ángel, hermano, no era un ángel de Dios, sino que era alguien que quería distraer a la gente para que ellos creyeran en él y no en el que andaba haciendo milagros allí en ese entonces, hermano. Si me explico, Jesús, hermano, su fama se corrió por todo el lugar allá, que él sanaba a los enfermos, que los leprosos, hermanos, recobraban la piel sana, que los sordos oían, que los ciegos miraban, oían todo eso, pero sin embargo, había algo que a esa gente las tenía ahí cerca en el estanque, estancados ahí en ese lugar, esperando que ese ángel descendiera y que el primero que entrara en ese lugar iba a quedar sano. Pero Jesús estaba ahí. Mire qué tremendo. Y esto es más o menos lo que yo le quise dibujar ahí. Mire la entrada. Y ahí está el eso que usted mira ahí. Ahí está. Y el ángel está ahí abajo. ¿Verdad? Entonces, fíjese bien. Ya esto ya lo leímos. ¿Verdad? Porque dice ahí que había allí enfermos, ciegos, cojos, de todo. Entonces, me quiero ir aquí, mire, en el 5. Juan 5:5 dice, y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio allí acostado, allí y supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? O sea, volvamos a esto, hermano. Porque estaba allí sucediendo en el versículo 4, según la Reina Valera, dice de que estaba allí un ángel que descendía. Pero allí estaba este hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y Jesús cuando lo vio le dijo, ¿quieres ser sano? Y mire lo que respondió el enfermo. Dice, Señor, no tengo a nadie que me meta al estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate. Déjeme hacer una pequeña pausa aquí. Jesús le preguntó al hombre, ¿quieres ser sano? El hombre no le respondió a la pregunta que Jesús le estaba haciendo, sino que mire lo que hizo. Empezó a darle una explicación por lo que estaba sucediendo ahí cuando ese ángel, ese espíritu maligno, bajaba, hermano, a confundir la gente. Un espíritu maligno, hermano, hace sanidades también. ¿Sí sabía usted eso? Lo hace, porque dice la Biblia, usted buscará el versículo donde está, que dice que detrás de cada ídolo hay un demonio allí haciendo milagros. Entonces, ese estaba haciendo milagros, pero Jesús estaba allí y le preguntó a este hombre, ¿quieres ser sano? Y entonces el enfermo respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta al estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otro. Claro, hermano, estaba enfermo. Un enfermo no se vale por sí mismo. Un enfermo, hermano, le pasan las cosas que le pasaban a este hombre. Y entonces dice de que el Señor, como vio que no le respondió lo que él estaba preguntando, le dijo, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Jesús, censurado por sanar
en el día de reposo y aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que fue sanado, ese día de reposo no te es permitido cargar con tu camilla. Mire, hermano, qué tremendo. La religiosidad lo que hace. Los judíos estaban enojados porque Cristo había sanado a ese hombre en un día de reposo. Pregunta, ¿por qué solo lo sanó a él? Si allá habían, dice, cojos, habían enfermos, habían de todo tipo de gente, hermano. Mire qué tremendo cómo es Jesús. Estaba Jesús allí, pero a causa de la involución que mucha gente tiene al no creer en el Señor, no pudo sanar a otros, sino que solamente sanó a este hombre. Y mire lo que sucedió después. Jesús, dice, en el 13 dice, pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Entonces, esta parte de la palabra, hermano, nos está enseñando de que ese hombre no había nacido enfermo, sino que cometió algún tipo de pecado que lo llevó, que hubo esa involución de él. Mire, dice que después Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más. Quiere decir que el pecado lo había llevado a él a estar enfermo por 38 años. Se reunía en el templo. En el templo, allí habían paralíticos, habían cojos, habían ciegos. Imagínese, hermano, en esa agua estancada. Vamos a imaginarnos de que allí entraba, hermano, alguien que tenía hongos, por ejemplo, en ese momento que el ángel bajaba. Vamos a pensar que eso era verdad, lo que realmente pasaba allí. Hermano, porque no nos vamos a poner a discutir el por qué no está o si está. La cosa es que Jesús estaba allí. Y ellos preferían, como ese hombre también, prefería creer en un espíritu que bajaba y hacía sanidades. ¿Por qué? Hermano, que el Señor nos libre a nosotros de esto que le voy a decir. Porque muchas veces cuando nosotros estamos esperando un milagro de Dios, hermano, hay gente que acude cuando ya no encuentran qué hacer, acude a ir a que les adivinen su futuro, a que les hagan ese tipo de cosas, hermano, porque dejan, imagínese este hombre, 38 años esperando que ese milagro le ocurriera. Pero Jesús pasó por allí y le hizo el milagro. Imagínese, Dios nos libre de estar esperando a nosotros 38 años lo que nosotros estamos esperando, ¿verdad? Que Dios nos libre de eso. Pero hermano, si nos tocase esperar, que la fe no la perdamos, el enfoque no lo perdamos en el Señor. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, mira, no peques más para que no te suceda algo peor. Quiere decir, hermano, que ese hombre había caído enfermo por un pecado que él había cometido. No estoy diciendo, hermano, no me vaya a malentender, no estoy diciendo que todas las cosas que nos ocurren son pecados. No me malentiendo, sino que hay procesos que muchas veces como cristianos creyentes vamos a pasar. Y acuérdese que la Biblia dice que esas cosas es necesario, dijo Jesús, que acontezcan. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Porque él se lo dijo a Pablo, hermano, cuando Pablo, el apóstol, se quejaba, le dijo, ¿qué le dijo? ¿Se acuerda del aguijón que Pablo traía? Y entonces, hermano, y le dijo, bástate de mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Muchas veces vamos a estar pasando nosotros por cosas. Nunca pensemos que es por pecado, hermano.
En este caso de este hombre sí era por pecado, pero que nosotros, hermano, no involucionemos, que nosotros mantengamos nuestra casa, nuestro hogar, hermano, cualquiera sea nuestro hogar, mantengámoslo firme, que esa fe se nos sea añadida de tal manera que usted y yo, hermano, no desviemos la vista, hermano, poniendo la mirada en el hombre. Los hombres, hermano, nosotros somos imperfectos, cometemos pecado, pero la Biblia dice en Colosenses 2:3 dice que poniendo la mirada en el blanco perfecto que es Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, Él, hermano, fue el que fue crucificado por usted y por mí. Él fue el que pagó precio de sangre por cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Le damos gracias. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, que Él se lo merece. A ver, ¿me ayudas con la guitarra, Nehemia? Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso. Gracias, 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 Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que nosotros, nuestra fe, Señor, no involucione, Señor. Que nuestra fe sea incrementada, bendito Dios. Señor, que te amemos de tal manera, Dios Todopoderoso, que nuestra mirada esté en el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en esta hora. Señor, yo oro, bendito Dios, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, como los que vayan a estar por las redes sociales, Señor. Los bendecimos con toda bendición a cada uno de ellos, Señor. Y te pedimos, Señor, que les dé la fuerza, la fortaleza, Señor, el vigor que ellos necesitan, Señor, para estar adorándote en todo momento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.